Buen día, mis hermanos. Es un gusto saludarlos una vez más. Su hermano en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington, Parroquia Sagrado Corazón. Hoy día 4 de agosto del 2020 compartiremos y meditaremos el Santo Evangelio. Meditaremos el Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, versículo 22 hasta el 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este precioso Evangelio, Jesús nos enseña la importancia de orar y la importancia de tener confianza en Él. Aquí nos dice que Jesús se fue a orar, despidió a la gente, mandó a sus discípulos a que se fueran a la otra orilla de donde estaban, y él subió a orar. Estaba solo. Nos está dando un mensaje bien importante de la oración. Una de las preguntas es: ¿cuántos de nosotros somos capaces
de orar, de hacer oración. Porque ahí es donde surgen los milagros, ahí es donde existen los milagros. ¿Cómo? Ahorita vamos a ir poco a poco entendiendo este evangelio. Jesús se fue solo a orar. Sus discípulos se fueron en la barca. Dice que ya era muy noche, él seguía solo, los discípulos ya estaban lejos, estaban solos a como cuenta el evangelio que estaban solos en el mar. De repente él se les aparece y ellos empezaron a temer. Había olas fuertes, había vientos, había temor. ¿Por qué? Al ver a Jesús caminar sobre las aguas sintieron temor, porque no sabían que era Él. Entonces, como Pedro, como era bien aventado, fue el primero que le dijo: Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para tratar de entender. Pedro le dice: quiero ir a donde estás tú. Pero todo cuesta. ¿Cuántas de las veces nosotros queremos: Señor, quiero ir contigo? Queremos estar contigo. Nada es fácil. Nada es fácil. Es complicado. ¿Por qué? Porque, Señor, quiero ir a ti, mándame ir a ti. Jesús le dice: ven. Es un paréntesis porque nosotros queremos seguir a Jesús, pero sin dejar nuestro pasado. No queremos dejar nuestro pasado. Jesús nos invita a dejar atrás las cosas. Si tú eres una persona que toma, no quieres dejar de tomar, quieres seguir a Jesús, pero no quieres dejar de tomar. Si tú eres una persona que que has hecho cosas malas, no quieres dejar el mal. Jesús ama al pecador, pero no ama el pecado. O sea, no queremos dejar las cosas. Señor, mándame ir a ti. Queremos seguirlo, pero no queremos dejar las cosas. Entonces Jesús le dice: ven. Pedro se baja y guía la mirada hacia Jesús. Muy bonito, muy bueno. Pero en el transcurso de que Pedro va caminando hacia Jesús, se le olvida que va hacia Él y vuelve a la realidad de los vientos fuertes y se empieza a hundir. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, por problemas complicados y nos vamos hundiendo? Nos vamos hundiendo, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a no seguir adelante, a no seguir a Jesús. Nos vamos hundiendo. Ese es uno de los miedos que hay, que nos narra en este evangelio. El seguir a Jesús, pero no dejar nuestras comodidades pasadas. Entonces, nos dice también que el viento era muy fuerte y que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Otro de los miedos importantes que hay en este mundo es el qué dirán. Tengo miedo a que me vayan a decir de cosas. Tengo miedo a que me vayan a insultar. Tengo miedo a que por causa de seguir a Jesús la gente me diga de cosas.
Es otro de los miedos. Mándame a ir a ti, Jesús. Jesús nos dice, ven. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no queremos ir a Jesús? En eso empezó a hundirse. Y Jesús le dice, Señor, sálvame. Dios está todo el tiempo con nosotros. Por eso, si recuerdan al principio que Jesús se fue a orar solo y de repente estaba con los discípulos, la importancia de la oración, que mediante de la oración podemos encontrar a Jesús, podemos encontrar a Dios. Dios está en todas partes, está en todos lados. De la noche, casi era de madrugada, fue una noche muy larga, mas sin embargo Jesús está presente en ese momento que los discípulos lo necesitaban. Extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe. No le dijo hombre sin fe, le dijo hombre de poca fe. Quiere decir que había un poquito de fe en el corazón de Pedro. Pero lo que Jesús nos invita a que sigamos a Él. No tener miedo a las dificultades. Todo el tiempo siempre va a haber dificultades en esta vida, siempre va a haber dificultades en este mundo. Caminar sobre las aguas no es nada fácil. Seguir a Jesús no es nada fácil. Lo fácil es amarlo, quererlo. Lo difícil es seguir su camino. Por eso nos invita a la oración, a orar siempre con Él, estar siempre en Él, para que no nos hundamos, para que no nos pase lo de Pedro, que por tener poca fe se hundió. Pero Jesús siempre está al pendiente de nosotros, agarrándonos de la mano para que no nos hundamos. Y el viento cesó. Siempre Jesús viene a calmar nuestros problemas. Lo importante es seguirlo. Señor, mándame a ir a ti. Él te dice, ven, síguelo. No importa los vientos. Si tú te estás decayendo, sientes que te está yendo mal, sientes que no puedes, pídele a Dios. Y Dios te va a agarrar de la mano, te va a sacar de donde estás, porque Dios es misericordia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mis hermanos, los invito a que le digamos a Jesús, mándame ir a ti, para que Él te diga, ven, ven conmigo. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.